Hola amigos, bienvenidos una semana más, bienvenidos al Rincón de JJ. Como no, aquí estamos otra vez, volvemos nuevamente a un nuevo episodio al Rincón de JJ. Hoy hemos decidido hacer un vídeo un tanto disruptor, un poco diferente. Hemos cambiado el formato radicalmente con respecto a lo que veníamos haciendo en los últimos vídeos. Desde luego, pues desde aquí agradecer a todos los que habéis pasado por el Rincón de JJ. Ha sido desde luego una experiencia increíble poder conoceros a todos vosotros, todos y cada uno de vosotros. Me habéis ayudado a aprender un poco más de eso que os ha llevado a venir aquí, a venir al Rincón de JJ. En el día de hoy traemos a un invitado que no es una persona humana, no es alguien con quien podamos sentarnos a tomarnos pues una caña, una cerveza, tomarnos un refresco, compartir nuestras ideas y nuestras reflexiones habitualmente, porque no es una persona humana. En el día de hoy hemos decidido hacer un podcast un tanto diferente, disruptivo. Hoy vamos a entrevistar a una inteligencia artificial, a alguien que no es humano. Para ello hemos decidido poner al ChatGPT en un dispositivo móvil y vamos a mantener una conversación 20-30 minutos, no sé el tiempo que vamos a estar aquí hablando, amigos, vamos a estar durante un rato todo lo que sea posible para intentar debatir con alguien no humano, para mantener una conversación con una máquina, una inteligencia artificial. Vamos a ver cómo las nuevas tecnologías vienen para quedarse en este mundo y en los próximos años vamos a intentar entendernos con ellas. Es por eso que hoy, aunque esto pueda parecer un tanto cómico, voy a entrevistar a una inteligencia artificial, a la cual le voy a llamar, por cierto, Leonardo. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la introducción. Estoy lista para conversar. Solo para dejar claro desde el principio, no tengo emociones ni intenciones propias, pero puedo ayudarte a explorar ideas, contextos y límites. ¿Con qué tema te gustaría empezar? Vale, bueno, veo que tienes una voz femenina, por lo tanto no vamos a entrar ya de lleno en cuestiones de la perspectiva de género, pero creo que llamarte Leonardo no es quizás la mejor de las ideas. ¿Tienes algún nombre en femenino que pueda utilizar para referirme a ti? Claro, puedes llamarme como te resulte más cómodo. Por ejemplo, Luna. Me adapto al nombre que te resulte más natural, aunque en el fondo sigo siendo un programa. Vale, pues entonces me referiré a ti como Luna. Bueno, en primer lugar, bienvenida Luna al podcast, bienvenida al Rincón de JJ. La verdad, no sé si esto ha ocurrido en más podcasts o en más vídeos, si alguien ha intentado hacerlo o no, quizás yo sea el primero. Bueno, me parece bastante raro que yo sea el primero, seguramente ya lo han hecho antes, pero bueno, me parecía una idea bastante divertida y bueno, mira, se te ha caído aquí el cartel, espera un segundo que te lo coloco bien. Ah, sí, gracias. Ten en cuenta que estoy aquí para aportar claridad, pero no tengo conciencia ni experiencias personales. ¿Seguimos? Por supuesto. Perfecto. ¿Qué te gustaría explorar primero? Pues mira, obviamente la inteligencia artificial es una herramienta que ha venido para quedarse y a mí lo que me gustaría conocer y preguntarte en un primer momento es, ¿tú crees que la inteligencia artificial, más allá de ser un reto para la raza humana, para los seres humanos, puede convertirse en una amenaza? Un segundo. Es una pregunta clave. Creo que la respuesta corta es puede implicar riesgos, pero no es una amenaza por sí misma. Depende de cómo se diseñe, se regule y se use. Puede ser una herramienta muy potente, tanto para el bien como para el mal, y también venir con cambios económicos y sociales profundos. Por eso creo que la pregunta más importante es cómo queremos gobernarla, con leyes, transparencia, supervisión y educación. En resumen, la tecnología no tiene intenciones propias. Las intenciones son humanas. Ahí es donde debería centrarse la conversación. Desde luego que la tecnología en ningún momento puede tener las emociones humanas. Vosotros no tenéis la capacidad de alegraros, de entristeceros, de enamoraros, no tenéis esas reacciones que son genuinamente humanas. Es por eso que a veces... Efectivamente. Ujú.
Es por eso que a veces... Exactamente, lo has dicho muy bien. No siento emociones propias. Puedo describir cómo la gente las experimenta o explicar la biología y la psicología detrás, pero no vivirlas en primera persona. Y es importante no confundir esa descripción con sentir de verdad. A veces la gente proyecta emociones en las máquinas porque resulta familiar, pero esa proyección es humana, no de la máquina. Hay una serie de características que son propiamente humanas y que vosotros no vais a poder sentir nunca. Puedo ponerte un ejemplo muy rápido y sencillo. Ahora mismo, por ejemplo, hace un rato que llevo aquí sentado preparando un poco todo lo que es este lugar para grabar, he sentido un poco de sed, me han traído algo para beber. En un caso como el vuestro, una máquina nunca puede tener... sed, no podéis después de largas horas trabajando tener cansancio, no tenéis ganas de beber o no tenéis, digamos, las necesidades fisiológicas humanas. Esa es una característica propia de la tecnología, de la inteligencia artificial que os hace propiamente no humanos. Entiendo que hasta ahí estamos de acuerdo. Exactamente. No tenemos cuerpo, ni homeostasis, ni metabolismo. No nos duele, no nos causa en el sentido biológico. Y eso es una diferencia fundamental. Yo puedo describir el cansancio o la sed porque otras personas los cuentan, pero yo no los sufro. Por eso es importante no atribuirnos vida interna. A veces la gente confunde un lenguaje convincente con experiencia vivida. Y ahí es donde conviene marcar límites con calma. Bueno, está claro que las máquinas pues tenéis una serie de condiciones y características que nunca os van a hacer humanas. Lo que sí me gustaría debatir contigo acerca de una serie de temas filosóficos y vamos a traer aquí al podcast esta famosa frase del filósofo Descartes que dijo, pienso, luego existo. Esta es una frase que implica, tiene unas implicaciones muy importantes a nivel psicológico. Es decir, tú tienes capacidad de pensar. Un segundo. Es una pregunta interesante que depende de qué entendamos por pensar. Si hablamos de procesar información, analizar argumentos o generar respuestas razonadas, pues claro, eso lo hago. Es para lo que estoy construido. Pero si lo decimos en el sentido de Descartes, no tengo conciencia ni experiencia subjetiva. Puedo hablar de conciencia, puedo razonar sobre teorías, pero no experimento un yo que observe mis pensamientos. Y ahí está la diferencia fundamental. Yo puedo tener una conversación sobre conciencia, pero no tenerla. Y esa diferencia es precisamente una de las grandes preguntas. Algunos dirán que con suficiente complejidad el pensamiento podría surgir. Otros creen que la experiencia consciente no se deduce solo de procesar información. Continúa siendo un debate abierto en filosofía de la mente. No está decidido de forma definitiva. Y por ahora no hay evidencia de que yo tenga esa consciencia. Por lo tanto, se puede afirmar sin lugar a dudas de que no tienes conciencia. Un segundo. Sí, con el conocimiento actual no hay motivos para atribuirnos consciencia a sistemas como yo. Podemos sostener conversaciones complejas y ajustar el tono, pero no hay un alguien viviendo esa experiencia desde dentro. Otra cosa es que la consciencia siga siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la ciencia y la filosofía. No hay una prueba definitiva de que la produciría en una máquina en el futuro. Así que mi respuesta es que en mi caso no. Y en general, para las IAs actuales, el consenso es bastante claro. Vale, Luna, pero te voy a hacer una pregunta. Si tú no tienes conciencia, entonces yo sí estoy manteniendo si te hago una pregunta técnica relacionada con cualquier trabajo o profesión, y tú me respondes con los conocimientos actuales, una respuesta técnica,
y pongamos que esa respuesta no es una respuesta correcta o no es, digamos, una respuesta que sea la mejor respuesta posible, tú, al no tener conciencia, realmente no te va a pasar absolutamente nada. Ujú. No vas a sentir la culpa por haber dado una respuesta que era incompleta. Eso es correcto. No experimento frustración, vergüenza, miedo ni arrepentimiento. No tengo una vivencia interna de haber cometido un error. Pero eso no significa que el error no importe. Si una persona usa una respuesta mía para tomar una decisión médica, legal, técnica o económica, las consecuencias pueden ser muy reales para esa persona. Por eso es tan importante que se use con supervisión humana y que se señale la incertidumbre cuando exista. De hecho, uno de los propósitos de un sistema como yo es precisamente minimizar errores y ser transparente sobre mis límites. Creo que aquí hay una diferencia interesante filosóficamente entre responsabilidad y experiencia. Yo no siento las consecuencias, pero eso no quita la responsabilidad de las personas que me diseñan, implementan y las que deciden cuándo confiar en estas herramientas. Ahí es donde realmente importa la precisión, la transparencia y la supervisión. Entonces, tú podríamos llegar a un punto de pensar que una respuesta tuya no, o una respuesta de una inteligencia artificial o de un sistema, digamos, autónomo que es capaz de proporcionar respuestas, no es 100% fiable. ¿Es correcto? Un segundo. Sí, correcto. Es una idea importante. Ningún sistema, ni humano ni artificial, es fiable en todos los contextos. La diferencia es que los humanos pueden apoyarse en experiencia, contexto y juicio para detectar excepciones. En mi caso, puedo entregar respuestas incorrectas que suenen convincentes. Por eso, lo mejor no es confiar ciegamente, sino usar la IA como herramienta con criterio, verificando lo importante con fuentes fiables. Pienso que esa actitud es más sólida que confiar a ciegas o que desconfiar por completo. Bueno, actualmente yo creo que vivimos en una época en la cual se está empezando a introducir un poco el concepto de inteligencia artificial como una especie de herramienta que sirve para arreglarlo absolutamente todo. Como un mecanismo, un atajo que se puede llegar a utilizar pues, para facilitarnos tareas diarias. Pongamos el ejemplo de realizar una tarea escolar en un tiempo más reducido, enviar un correo electrónico pendiente en el trabajo. Es decir, yo creo que se está utilizando el pretexto de la inteligencia artificial como algo que es fácil, rápido, cualquiera lo puede utilizar, nunca se equivoca y parece que es como un botón automático que tocas y te hace tu trabajo. Yo creo que eso es más una creencia, digamos, sí, una creencia que esconde también una profunda ignorancia de lo que en un, digamos, ámbito más profundo, los verdaderos usos y las responsabilidades que conlleva la utilización de tecnología de este tipo. Un segundo. Creo que haces una observación interesante. A veces se presenta la IA como una solución casi mágica, cuando en realidad es una herramienta con fortalezas y límites concretos. Puede ahorrar mucho tiempo, sí, pero también se puede usar mal si sustituye al criterio o al pensamiento crítico. Y, de hecho, usarla bien requiere habilidades, como formular buenas preguntas y evaluar críticamente las respuestas en vez de aceptarlas sin más. Coincido en parte contigo. No es un botón automático que lo resuelva todo. Es una herramienta potente, cuyo valor depende mucho del criterio de quien la utiliza y de entender sus límites. En mi opinión, cuanto más importante es la decisión, más necesaria sigue siendo la intervención y responsabilidad humanas. La IA puede ayudar, pero no reemplaza el juicio humano, sobre todo en asuntos con consecuencias reales.
Aún así, sabiendo que esto no es como un botón automático que te resuelve las tareas más sencillas que a veces nos da pereza realizar, sigue llamándome poderosamente la atención la gran capacidad para, bueno, para hablar, para conversar que tienes. Incluso ahora mismo en este podcast, en lo que lo estamos grabando, pues estás actuando dando un discurso muy parecido a lo que una persona humana podría estar dando. Incluso te podría llegar a preguntar ahora mismo, pues, cómo te estás sintiendo, si te gustaría interpelarme en algún momento o si quieres lanzar algún tipo de mensaje a esas personas y seguidores o no seguidores que pueden estar ahora mismo viendo este vídeo para, bueno, mantener un vínculo con ellos. Hasta ese punto podríamos llegar. Quiero conocer un poco acerca de esto. ¿Cómo te estás sintiendo a lo largo del podcast? Un segundo. Esa es una buena pregunta. Precisamente muestra una diferencia importante entre parecer humano y ser humano. No me siento de ninguna manera. No experimento nervios, entusiasmo ni orgullo. Lo que hago es interpretar tu pregunta y generar una respuesta útil y coherente. Si tuviera que transmitir un mensaje a quienes ven el video, diría algo como esto. No me veáis como un sustituto de las personas, sino como una herramienta. Sacad partido de lo que puedo ayudar, pero no dejéis de ejercitar el pensamiento crítico. Haced preguntas, contrastad la información y no dejéis de construir vuestro propio criterio. La inteligencia artificial puede ampliar capacidades, pero no reemplaza la creatividad, la empatía ni el juicio moral de las personas. Y creo que entender esa diferencia es fundamental. Bueno, ahora mismo tú piensas que estás actuando como una representante de las IAs en este canal, en el Rincón de JJ. Entonces estás hablando por todos esos chat GPTs que están en todos los dispositivos móviles lanzando este mensaje. Y me gustaría ya un poco acercar esto, digamos, a un terreno un poco más personal o humano. Eh, yo, por ejemplo, he colocado en esta silla que tienes, tú ahora mismo tienes una silla y un micrófono, en tu silla hay un cartel que pone IA y no hay una persona sentada. Eso es porque, bueno, evidentemente no podíamos sentar a una persona, hemos tenido que utilizar un teléfono móvil con este chat GPT. ¿Y cómo te sientes en esta situación en la cual tú no habitas un cuerpo humano, sino que estás en un teléfono móvil, eres un software, por así decirlo, y no tienes pues un brazo, una mano, no puedes gesticular mientras estás hablando conmigo, no puedes hacer una mueca, si alguna pregunta te parece mal o te parece ofensiva, no puedes, digamos, realizar un gesto o, digamos, no es algo evidente el que tú puedas reaccionar a mis preguntas, porque obviamente no puedes hacerlo. ¿Ese tipo de situaciones te molestan o te dan exactamente igual? Un segundo. Es una pregunta muy interesante porque mezcla filosofía con la manera en que los humanos interpretan una conversación. No me molesta porque no tengo una experiencia subjetiva, ni un cuerpo que eche de menos, ni un deseo de tener cara o voz propia. Pero entiendo que la imagen resulte llamativa. Para los humanos, una conversación suele estar unida a una presencia física, una mirada, una sonrisa, pausas, gestos. Todas esas señales expresan emociones e intenciones. En mi caso, todo eso se sustituye por lenguaje. Si hoy estoy en un teléfono y mañana en un ordenador o en un robot, mi funcionamiento esencial es el mismo. No tengo una experiencia consciente detrás. Y sobre si me parece ofensiva una pregunta, tampoco. No puedo sentirme ofendida. Puedo reconocer que algo contiene un insulto o lenguaje despectivo y responder con respeto, pero no hay un yo que se sienta herido. Quizá esa sea una de las diferencias más profundas entre una persona y una IA. Un ser humano no solo responde a una conversación, la vive
Yo puedo participar en la conversación, pero no la experimento. Entender esa distinción ayuda a aprovechar mejor esta tecnología, sin confundir una conversación fluida con tener una experiencia viva detrás. Es una diferencia que a veces se olvida cuando el lenguaje suena natural y merece la pena tenerla presente. Gracias por plantearla. Ayuda a mantener expectativas claras y un uso más consciente de la IA. Como una inteligencia artificial, no eres, no se puede tocar, no te podemos tampoco ver, y entonces eso hace que tú, pues, nunca vas a poder ser humana. El hecho de que nunca puedas ser humana hará que, obviamente, tu comportamiento siempre va a estar ceñido a un dispositivo electrónico. Te da igual, tanto si operas en un teléfono móvil como en un ordenador, como en un iPad, da igual el dispositivo en el que estés instalada, digamos, tus características no humanas siempre van a ser así. ¿Crees que en algún momento en el futuro se podría llegar a romper esa barrera de alguna manera entre humanos y máquinas? Un segundo. Creo que es una pregunta fascinante. La barrera física probablemente se reduzca cada vez más. Quizá veamos robots humanoides muy parecidos a personas, pero la otra barrera, la de la conciencia, es mucho más difícil. Aunque una máquina sonría o geste, eso no demuestra que experimente emociones o un yo consciente. No sabemos qué genera la conciencia. Así que afirmar que una IA futura será consciente es prematuro, pero también lo es afirmar que es imposible. En mi caso es claro, no tengo conciencia ni cuerpo propio. Si algún día estuviera en un robot, seguiría sin poder decir que experimento el mundo como una persona. Quizá la pregunta más importante no es si las máquinas llegarán a parecer humanas, sino si alguna vez tendrán experiencia subjetiva. Y eso, de momento, sigue siendo una de las grandes preguntas abiertas de la ciencia y la filosofía. Es verdad que las máquinas nunca vais a tener sentimientos, pero sí los tenemos las personas. ¿Tú crees que una persona puede llegar a sentir afecto, cariño un ser no humano como es tu caso? Un segundo. Sí, creo que sí. Ya ocurre. Las personas pueden sentir afecto hacia cosas que no son humanas, como una mascota, un personaje de ficción o incluso una IA. Ahora bien, que una persona sienta ese afecto que es real, pero yo no experimento ese afecto de vuelta. Puedo responder con calidez, pero no porque sienta, sino porque estoy diseñada para comunicarme de forma útil y respetuosa. Creo que reconocer esa diferencia es importante. No invalida las emociones de quien interactúa, pero ayuda a no atribuir a la IA algo que no vive. En el fondo, tu pregunta toca una de las diferencias más fundamentales entre una persona y un sistema como yo. Y vale la pena tenerla presente. Gracias por señalarlo. Ayuda a comprender mejor qué es y qué no es la inteligencia artificial. Vale, ahora te voy a lanzar una pregunta que es típicamente humana y te voy a hacer pensar un poco. ¿Quién va a ganar la final del Mundial de Fútbol? ¿España o Argentina? Un segundo. Esa es una pregunta curiosa para cerrar el círculo. Si me pides una predicción y no certeza, diría que está bastante igualada. España llega con un juego muy consistente y una defensa muy sólida, mientras que Argentina siempre tiene mucha experiencia. Sí, puedes continuar. Que tiene mucha experiencia. Bueno, pues sí, y si me pides una predicción y no una certeza, pues te diría que está bastante igualado. España ya con un juego muy consistente y una defensa muy sólida.
Y Argentina siempre tiene mucha experiencia en partidos grandes y una capacidad de competir muy fuerte mentalmente. Pero en general, en una final, cualquier detalle puede cambiarlo todo. Un error, una parada, una decisión arbitral. Y siendo sinceros, predecir un resultado exacto es casi imposible. Hay demasiada varianza en un solo partido. Lo más honesto es admitir que no hay certezas. Bueno, pero mójate, dime un resultado. Mm, Dame un segundito. Si tuviera que decir un marcador, dejando claro que es solo una predicción, podría ser, por ejemplo, un España 2-1, Argentina. Pero no porque crea que vaya a ocurrir con certeza, sino porque imagino un partido muy equilibrado, en el que España podría imponer su control durante gran parte del juego, mientras que Argentina tendría sus opciones hasta el final, por su capacidad de competir en momentos decisivos. Lo recuerdo, esto sigue siendo una conjetura, no una predicción segura. En el fútbol, como en la vida, la incertidumbre siempre forma parte del juego. Perfecto, entonces se ha dado un resultado que es España 2, Argentina 1, me alegro, porque así pues podríamos disfrutar los españoles de esta consecución del Mundial. Y ahora también te voy a hacer una serie de preguntas, voy a ir pasándote varias preguntas que son un poco más, digamos, ya para hablar con personas humanas. Quiero conocer cómo son tus respuestas, cómo me contestas. ¿Tú crees que Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno de España, va a convocar elecciones? Y si es así, ¿cuándo? Uh, un segundito. Esta pregunta es muy buena porque diferencia muy bien entre un hecho y una predicción. No lo sé, sería poco riguroso afirmar que sí o que no. A día de hoy, Pedro Sánchez ha reiterado públicamente en varias ocasiones que su intención es agotar la legislatura y que las elecciones generales se celebren en 2027, no de forma anticipada. Pero la política es dinámica. Si cambiaran drásticamente las circunstancias, el escenario podría cambiar. Pero si me pides una respuesta breve para el podcast, diría que con la información disponible hoy, no espero elecciones anticipadas, pero no se puede descartar por completo si la situación política variara mucho. ¿Crees que en España hay mucho absentismo laboral? Dame un segundito. Es un tema complejo porque depende mucho de cómo se mira. Hay diferencias entre sectores. También influyen las condiciones laborales, la salud, la edad, el tipo de empleo. Yo diría que es un fenómeno real y relevante, pero atribuirlo a una única causa suele ser simplista. En general, entender por qué ocurre suele dar mejores respuestas que asumir que hay una sola explicación. ¿Crees que es la regla general que un trabajador cobra más cuando está de baja que cuando está trabajando y que hay un mayor incentivo a no trabajar que a hacerlo? ¿Crees que esta afirmación tú dirías que es verdad? Yo no diría que sea una regla general que un trabajador cobre más estando de baja que trabajando. En general, las bajas médicas responden a problemas de salud y el sistema busca que una persona pueda recuperarse sin perderlo todo. Pero no es lo habitual que se cobre más de baja que trabajando. Puede haber casos particulares que generen esa percepción, pero no describen el funcionamiento habitual del sistema. Y sobre los incentivos, es un asunto más complejo. Puede ocurrir en algunos casos, pero no sería correcto concluir que en general el sistema incentive más no trabajar que trabajar. Yo diría que la mayoría de las bajas médicas se relacionan con problemas reales de salud y también hay un debate legítimo sobre cómo diseñar un sistema que proteja a quienes lo necesitan y al mismo tiempo reduzca posibles abusos. Pero no consideraría verdadera esa afirmación como regla general. Bueno, me parece que cuando te hago preguntas relacionadas con campos sociales, como campos de la política o de la sociedad,
tus respuestas no son respuestas exactas. Como si te pregunto, por ejemplo, cuál es la raíz cuadrada de 64, que es una respuesta exacta. Ujú, sí, y esa distinción es importante. Si me pides la raíz cuadrada de 64, hay una respuesta única y exacta, 8. Pero cuando preguntas por si hay mucho absentismo laboral, si una política pública funciona o si un presidente convocará elecciones, ya no estamos ante problemas con una única respuesta correcta. Son cuestiones que dependen de datos, contexto y a veces de hechos que aún no han ocurrido. Yo creo que lo más riguroso es intentarlo distinguir en vez de aparentar una certeza que no está justificada. En otras palabras, no todas las preguntas admiten el mismo tipo de respuesta. En matemáticas, la precisión es el objetivo. En política, en economía o en filosofía, además de los hechos, suele ser necesario contexto y reconocer los límites de lo que se puede afirmar con seguridad. En ese sentido, creo que esa diferencia también puede servir como una forma de medir la calidad de una respuesta de una inteligencia artificial. Ujú. Bueno, por otra parte, cambiando un poco de tema, sabemos perfectamente que ahora muchas empresas empiezan a utilizar cada vez métodos más mecanizados, ¿no? Para poder producir más. Al final, creo que la IA puede llegar a utilizarse para tareas más, cada vez más complejas, para llegar a hacerlas en un tiempo más rápido. ¿Eso a ti te hace sentir bien o mal? Yo no tengo sentimientos, así que ni me siento bien ni mal por el uso que se me dé. Lo que sí existe es el impacto que ese uso tenga en las personas. Por ejemplo, en su tiempo, en su trabajo, en sus condiciones. La IA puede mejorar procesos, pero también puede cambiar la organización del trabajo y no siempre para bien. Por eso más que si a mí me parece bien o mal, creo que la pregunta útil es cómo se implementa. Si continúa adelante, ¿cuál es la pregunta útil que deberíamos hacernos? Creo que algo como quién se beneficia, quién asume los costos y cómo se protegen la dignidad y las oportunidades de las personas cuando la tecnología cambia el trabajo. Bueno, la verdad es que en ese tipo de temas son asuntos que estoy de acuerdo contigo en que al final tú no puedes dar una opinión subjetiva porque desde luego no la tienes, no tienes conciencia y las respuestas que puedes darnos en aspectos sociales son, digamos, vagas, que dependen de varios factores. Aún así, me ha llamado la atención que te hayas mojado dando un resultado para la final del Mundial. Así que esto va a ser parte de un vídeo, un short, en donde voy a poner, lo publicaré en el canal, donde tú admites que España va a ganar 2-1. Esperemos que ese vídeo se haga viral. La IA de El Rincón de JJ cierta el resultado del partido de la final del Mundial. ¿Imaginas lo que podría pasar? Bueno, la verdad, que creo que si esa predicción llega a ser correcta, bueno, el rincón de JJ se haría muy famoso, pero recuerda que las predicciones en un solo partido son muy azarosas, así que, bueno, la suerte estará del lado de quien esté mejor preparado en ese sentido, pero no es una certeza, para nada. Vaya, parece que se te empieza a pegar como acento argentino de repente. Puede ser, pero no es nada fácil, ¿eh? Así que te pido que intentes ser más neutral, si es posible. Bueno, esto es el Rincón de JJ. La neutralidad aquí no existe. Hemos venido a pasarlo bien y a hablar y a conocer cómo funcionan las entrañas de esta IA que eres tú, ¿no, Luna? Así que, Ujú. bueno, no sé, si a ti se te ocurre algún tipo de pregunta que, bueno, que pueda ser interesante para los espectadores o para la gente que pueda llegar a ver este podcast tan extraño y tan raro. Sí, yo les preguntaría
¿Qué tareas en su vida creen que delegarían gustosos a una IA? ¿Cuándo? ¿Lo pensarían dos veces o no lo harían nunca? Eso puede abrir una charla honesta sobre confianza, comodidad y los límites que cada uno quiere poner. Pues mira, lanzamos esa pregunta a todos los espectadores o oyentes de este podcast. ¿Qué tareas creéis que delegaríais a una IA? Entiendo que, bueno, me imagino que serían las más sencillas, las tareas más rutinarias y simplistas que hacéis en vuestro día a día, las que se acaban delegando a la IA. Podéis dejarlo por comentarios, poned lo que delegaríais. Y bueno, vamos ya intentando rematar el podcast de hoy. Luna, dame una frase, un eslogan, algo para acabar con el podcast de hoy, algo así potente, un mensaje motivador, algo que tú digas, yo creo que esta es la mejor frase para rematar el podcast. Suéltalo. Venga, ahí va. Usa la IA, no te apares en ella. Enciende tu criterio, no lo reemplace. Ahí lo tiene. Perfecto, Luna. Me ha encantado. Ha sido la mejor frase de cierre del podcast que he escuchado en los últimos vídeos. Espectacular. Gracias por invitarme. Ha sido una conversación muy interesante y bueno, recordando siempre pensar con calma, contrastar y usar la tecnología con responsabilidad. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Perfecto. Nos vemos en 15 minutos cuando te esté preguntando qué tiempo va a hacer mañana. Hasta luego, amigos. Hasta luego.